Te esperamos, ¿eh? Buenos días, bienvenidos a un episodio más de ¿Qué te trae por aquí? En donde esta temporada estamos hablando, ahora sí que de mujer casos de la vida real. Por ahí tuvimos un invitado hombre, pero ha sido el único, ¿eh? Creo que tenemos, no, dos invitados hombres. Creo que tenemos que invitar más hombres a esta temporada. Pero el día de hoy también tenemos una mujer casos de la vida real. Y vamos a hablar de un tema muy interesante porque creo que es uno de los temas de salud mental quizá menos hablados, muy estigmatizado. La verdad es que muy pocas personas tenemos información al respecto. Vamos a hablar sobre epilepsia y cómo esta enfermedad merma nuestra salud mental y qué podemos hacer al respecto. Y para eso tenemos a mi queridísima doctora Amparo, que nos va a venir a platicar su historia y cómo ha hecho ella para, pues, además de ser una excelente mamá de 2 cuatitos, también ser médico y tener epilepsia al mismo tiempo, que no ha sido nada fácil, mi querida Ampa. Entonces, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y también tengo por aquí a mi querida @psicóloga Sam, como todos los programas. Querida colega, ¿cómo estás? Todo muy bien, bienvenida, Ampa. Teníamos mucha ilusión de verte en esta bonita temporada de nuestros cracks de la vida real. ¿Cómo te va a nuestra doctora, una de nuestras doctoras favoritas? Ya se nos Que pasó. se nos, que se nos Ya, ha ya, quedado ya, trabada. perdón. Ya volvió. Ya se reinició todo. Todo de acuerdo, van a ver. Muchas gracias por invitarme, y por esta motivación a contar algo que, como platicaba hace un segundo con ustedes, no es tan frecuente, no es algo que esconda, pero tampoco es algo que lo comparta, y creo que es de las primeras veces que lo comparto de esta forma, ¿no? Entonces, también muchas gracias a ustedes por invitarme. Fíjate, Ampa, que yo solamente he conocido 2 personas con epilepsia en mi vida, tú y otra persona, que era un amigo mío de la preparatoria, que justamente creo que le diagnosticaron la epilepsia bastante similar a tu historia, ahorita me contarás, pero él, haz de cuenta que estábamos platicando y de repente se te quedaba viendo así, y tú, ¿hay alguien ahí Así en como se casa? te congelas, ¿no? Ajá. Y y hubo una vez que estábamos en un examen así, de esos que nos metían a todos en un auditorio y era un examen dificilísimo, y Ajá. se convulsionó en el examen. Y obviamente todos nos asustamos muchísimo. Y de ahí fue que ya le diagnosticaron ausencias. Ya tú nos Crisis de explicarás más, ausencias. pero creo que a ti te pasaba algo similar, ¿no, Ampa? Más o menos, es que justo una parte de esto de la epilepsia es que no es, a ver, es una sola enfermedad, ¿no? O sea, tu cerebro se descoordina, se pone de fiesta, por decirlo así, y pues dependiendo de dónde se pone de fiesta y la forma en que se pone de fiesta, pues son las manifestaciones que hay, ¿no? Y puede ser como yo, que realmente lo que tenía era, o lo que tengo es como una lesión específica en un área que es el temporal izquierdo, ¿no? Y que ese se encarga de cuestiones de memoria, de estado de ánimos, de memoria de palabras, cosas así. Pues de ahí ciertas afecciones que yo tengo, pero pues puede haber otra persona que lo tenga en el área, no sé, frontal, y entonces imagínense que se te bloquea tu área frontal y entonces pues puedes empezar a desnudarte aquí, ¿no? Y estamos hablando de lo mismo, de la misma enfermedad, sin embargo las manifestaciones son completamente diferentes y las formas de abordarla también. Entonces, creo que una parte del estigma que hay sobre la epilepsia pues tiene que ver pues con esas partes tan indescifrables, diferentes, etcétera, que pues que vivimos las personas que la tenemos, ¿no? Sí, Oye, claro, Ampa, porque depende, ¿no? Depende de exactamente el lugar en donde lo tengas, la manera en la que se va a observar. Así es. ¿y por qué se te va el cerebro de fiesta? O sea, ¿es por una lesión, como decías, o por qué? Mira, depende mucho de los casos.
En mi caso particular, yo tengo como una, por decirlo así, una cicatriz en esa área del temporal, específicamente en el hipocampo, en la sección A2, ahí está, ¿no? Entonces, la mía, como se manifiesta, es que de repente empiezo a perder como el contacto con pues, con la realidad, ¿no? O sea, yo no me pueden hablar, yo no contestar. Y una parte puede ser, se llama parcial porque empiezo a mover el brazo y la pierna izquierda y puede llegar a convertirse en una crisis generalizada, como lo conocemos normal, o sea, te dicen convulsión y te imaginas a la persona que se mueve, que se cae al piso, etcétera. Y pues bueno, así puede continuar la mía hasta que pues ya finaliza, pero es justo por esa área donde está, ¿no? Ok. ¿Y esta cicatriz de dónde viene? Mira, es como multifactorial, igual depende de cada uno de los casos. En específico, la mía, o sea, bueno, una de las principales causas es al pasar el canal de parto, cuando es naces por parto, pero yo no nací por parto. Después puede ser por golpes que hayas tenido. En realidad, así, o sea, tratando de recordar en algún momento con la familia y todo, este, a ver, tuve una caída cuando era pequeña porque me subí a las rejas de la cuna y de ahí caí de cabeza, ¿no? Y la otra es que practiqué karate muchos años de mi vida y entonces pues pudieron haber sido golpe tras golpe que recibí ahí y pues puede ser eso o puede no ser ninguna de las anteriores y pues realmente no sabemos bien el por qué. Ok. ¿Y cuándo fue que te diagnosticaron a ti? O sea, fue entonces ya grande. Sí, me diagnosticaron a los 19 años. Justamente ya había entrado a la universidad. O sea, previamente, cuando era pequeña, por ahí en la secundaria y todo, hubo momentos en los que, pues, o sea, como que me sentía mal, en la escuela vieron que hacían, dijeron que era como de algo de cardiología. Fui con un cardiólogo, me hicieron todas las revisiones y realmente, pues, no encontraron nada, ¿no? Pero ya cuando entré a la universidad a los 19, ¿Y cuáles eran síntomas? perdón, Es que perdón. se nos está yendo, pero dice ¿Cuáles que eran tus cuáles eran tus síntomas síntomas. al principio? Al principio era como, o sea, yo tenía muchísimo sueño, pero a ver, era la secundaria, estaba en un grupo que era como tipo Boy Scouts, ¿no? Se llama Cadena, entonces tenía muchísimas actividades, entonces me iba para allá y regresaba a la escuela y pues yo decía, ah, sí, me acuesto a dormir y, o sea, en vez de tomar la clase me acostaba a dormir y de todas formas me iba súper bien en la escuela, entonces eso no era problema, ¿no? Pero ya cuando me querían despertar o a veces me preguntaban algo como que no tenía sentido lo que decía, entonces me medían la presión y decían que estaba baja, entonces como que por ahí fueron esos síntomas iniciales, ¿no? Que podemos decir, o sea, que cavándole encontramos eso. Sin embargo, cuando entré a la escuela, a la universidad, pues empezó a cambiar mucho las cosas, ¿no? O sea, ya sobre todo en épocas de exámenes, que era casi todo el semestre, pero era tener clases de 7 de la mañana a 8 de la noche y al día siguiente iba a tener examen, entonces lo que hacía era que me juntaba con unos amigos, estudiábamos juntos un ratito, ¿no? Decíamos, bueno, pues es nuestro periodo de estudiar, tú estudias y en 2 horas nos hacemos como el examen entre todos, ¿no? Entonces, y eso por bloques. Entonces, realmente de dormir, lo que debía dormir, dormía 1 hora, 2 horas en esa noche. Y entonces empezaron a ser como los detonantes de eso. Entre que pues la forma de estar despierta era que tomaba fácil 1,5 litros de Coca-Cola al día, o sea, muchas cuestiones, hasta que una vez en una clase, un profesor de infecto me vio, me preguntó algo y en definitiva pues yo no respondí nada, ¿no? Entonces él ya me llamó, me dijo, oye Amparo, estoy notando algo raro en ti, deberías de hacerte evaluar por un neurólogo, etcétera, ¿no? Entonces como que sí fue, por supuesto fue el punto de cierto miedo, ¿no? No recuerdo si yo pues llegué a casa diciéndolo, ¿no? Seguramente no fue así, se quedó como en mí. Y por ahí unas semanas después, nuevamente en época de exámenes, fuimos a estudiar a la casa de unos amigos y en esa casa tuve mi primera crisis completa, ¿no? O sea, secundariamente generalizada, la convulsión. Y pues a partir de ahí ya fueron estudios con el doctor,
con el neurólogo tal, hasta que me hicieron el electroencefalograma, la resonancia magnética y pues ya se determinó que la tenía y que además era pues de un foco en específico. Y fue cuando empecé con medicamentos. Ok. Las crisis convulsivas, como tú llamas, hasta el final, ¿cómo dijiste? Secundarias, ¿cómo? Secundariamente generalizadas, ajá, Eso. eso. Son muy aparatosas y son difíciles de ver, ¿no? O sea, como que tú como observante, digamos, te asustas mucho, ¿no? Como que no sabes qué hacer, qué le está pasando a la persona. Y creo que eso es una de las cosas que ha hecho que esta enfermedad en particular tenga un gran estigma alrededor, ¿no, Ampa? Sí, justamente, o sea, justamente hasta pensando en algunas reflexiones que he tenido al respecto, o sea, es muy difícil de comprender, porque además somos personas, y voy a decirlo lo más, no, digamos, no lo vayan a malinterpretar, pero somos las personas más normales. Digo, hay muchos tipos, hay acompañadas de otros síndromes, etcétera, pero muchos de nosotros somos como cualquier otra que no se nos ve absolutamente nada. Sin embargo, estás 364 días con 23 horas y 55 minutos como cualquier otra, pero esos 5 minutos en los cuales te desconectas, tienes este tipo de crisis, estás con más personas, todo, pues hacen que todo tu panorama se cambie por completo. Entonces, si es algo que viene históricamente mal interpretado, ¿no? Como que pues es una posesión diabólica, como que, no sé, es contagioso, como que te va a hacer, no sé, hasta simplemente el verlo, ¿no? O sea, a mí me ha tocado verlo con pacientes, pues realmente es súper complejo porque, o sea, pero no puedes hacer nada, ¿no? O sea, simplemente es que no se pegue. Digo, si estás en el ámbito hospitalario es un poco diferente, ¿no? Pero, o sea, si es simplemente está en un lugar seguro, no podemos hacer nada, separemos, que no se pegue. Este, típico de que métanle algo a la boca, hagan eso, es para nada, o sea, es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces meten la propia mano, o sea, y pues puedes hasta cortar un dedo con los dientes y con la fuerza que no estás haciendo de forma voluntaria, o te meten una pluma o algo, entonces te rompen los dientes, no te vas a tragar la lengua, sí te la muerdes muy feo, pero pues bueno, son cosas que pasan, ¿no? Entonces son simplemente como esas acciones y que creo que de ahí parte también que es muy complejo para nosotros, los pacientes, pues el poder empezar ese proceso, pues no sé si lo queramos llamar de duelo, ¿no? O sea, una vez que lo tienes, el comprenderlo, la negación, por supuesto, yo me negué por mucho tiempo y entonces era de, ay, bueno, sí lo tengo, pero pues me puedo seguir yendo a estudiar como quiera, ¿no? No, pues estoy en plena y pues mis amigos se van de fiesta, ¿cómo no irme de fiesta con ellos? Si me ofrecen licor, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no estar con esa parte? Pero por supuesto que no es un cuerpo como cualquier otro que puedes, o sea, que son detonantes que tienes y que tú tienes que ir pues trabajando sobre ellos para esa parte. Entonces, es lo que lo hace muy complejo, que no es algo que sientas que tienes toda la vida, ¿no? En todo momento, que lo demás eres normal, pero pues los demás no lo interpretan así, ¿no? Entonces sí es bastante complicada esa parte. Y yo creo que esto que dices justo, ¿no? Que tienes una vida totalmente regular y el factor sorpresa. O sea, si bien sí hay factores desencadenantes, pero puede haber épocas en donde tengas unos factores que te lo podrían desencadenar y no te lo desencadenan, pero puede ser en cualquier momento. Así es, y como yo lo pienso, ¿no? Y te digo, no solo es mi tipo de epilepsia, ¿no? Creo que es como con todos, pero planteándolo de cómo yo lo vivo, pues es como si vivieras en una realidad alterna que solo vives tú, ¿no? Que no la puedes definir, pero a la vez que la vives, los que están junto a ti en esos minutos determinantes, durante lo que dura, y claro, el posictal, que es pues cómo eres después de que tienes las crisis, pues es bastante complejo y es bastante complejo el que sepan cómo actuar y que además actúen pues de la mejor forma, pues como para ti, ¿no? Que también a veces es como de, ay, bueno, es que todo el mundo tiene que saber, ¿no? O sea, son de esas cosas que también te van generando
pues ese propio estigma que haces, porque es como de, bueno, entonces tienen que estar conmigo, o sea, la carga moral que sientes porque las personas que tienen que estar junto a mí tienen que saber qué van a hacer y entonces pues convierto de ser una persona funcional en una carga y lo que vuelve a pasar y lo que vivieron y tal, entonces van como sumándose esas cosas. O sea, yo creo que la peor parte de esta enfermedad no es la propia enfermedad, sino todas las circunstancias que van con ella. ¿Cómo reaccionamos los Sí, demás, no? claro. Los de alrededor. ¿Te Sí, pasó a ti, Ampa? O sea que, perdón, te no, no. interrumpí. ¿Te pasó que, o sea, los de tu alrededor empezaron a tener una actitud como sobreprotectora contigo? Hubo extremos, ¿no? O sea, hubo personas que creo que los menos, más bien los más implicados, pero los menos pues, coercitivos o menos como limitantes fue mi propia familia, ¿no? Em, pero sobre todo la parte de compañeros, que era con los que más estaban. Tuve un segmento de compañeros y amigos que, pues éramos muy amigos, pero cuando esto pasó, o sea, no sé si la palabra correcta es me apartaron, o simplemente fue como de no queremos, o tal vez les afectaba además y entonces no querían estar como ahí. Hubo otras personas que surgieron en esa parte. Hay otras, y como les digo, yo creo que la mayoría no lo comprende, pero realmente no tienen por qué comprender la enfermedad, ¿no? O sea, creo que hay veces que lo que queremos nosotros es que nos comprendan, tal, pero no tienen por qué comprenderlo, ¿no? O sea, simplemente es el estar ahí, ¿no? El saber qué es lo que tienen que hacer y simplemente poder actuar de la mejor forma. Pero sí hubo mucho tipo y la verdad es que parte del dolor que a mí me genera tenerlas, te digo, más de que la propia crisis, más que pues, lo que tenga, o sea, las consecuencias que tengan, que ahorita les platico un poco, es el hecho de despertar. O sea, porque a mí lo que me pasa es, empiezo a sentirme muy, muy cansada, pasa ese cansancio, o sea, en ese inter hay gente que ya me conoce, ya sabe que en ese momento yo estoy así y tiene que estar como ahí, o me va indicando hacer cosas, o me dice, bueno, mejor acuéstate, tal, ¿no? Pero yo no reconozco esa parte. Después es cuando tengo la propia crisis, ¿no? Que les digo que empiezo con movimientos, etcétera. Y la tercera parte es cuando acaban las crisis. ¿Y qué es lo que pasa cuando acaban las crisis? Que despierta un amparo que ni yo recuerdo, pero es la amparo más honesta y sin pelos en la lengua que existe, ¿no? Entonces, pues me llegó a pasar en la universidad que las tenía y luego por cierta cuestión estaba ahí el director, etcétera, y yo le podía decir, ay, no, es que Chuchito y tal, pues opinan que usted es así, yo creo que la escuela tal, o sea, empezaba a sacar miles de verdades y el punto era cuando media hora después empezaba a tener ya más coherencia y yo darme cuenta de las situaciones, pues no tenía ni la menor idea de qué era lo que había dicho, ¿no? Y pues había gente que me podía sacar la lista, había unos que no me decían nada, pero a partir de ahí cambiaban, entonces el problema era, pues, ¿qué dije, no? O sea, ahora qué fue ahora qué verdad saqué que no debía sacar, ¿no? Y no porque Ups. no digas mentiras, pero pues no dices las cosas. Pues uno tiene Entonces, filtros. Entonces, es la posición de la cicatriz, ¿no? O sea, es el lugar de la lesión, la región que afecta, pues, y eso es lo que debe de hacer que te dé como el lazo de la verdad, ¿no? exacto, exacto. Entonces, era, o sea, cuando ya me enteraba de lo que decía, porque tenía amigos que al final o sea, me sacaban así como la listita, y decían, mira, hiciste esto, tal, ¿no? Y era como de, híjole, ¿no? Entonces, era pues esa pena moral, ¿no? De decir, a ver, no lo puedo controlar, ¿no? Pero te lo dije y te pude haber lastimado y las cosas son así. Entonces le iba sumando y sumando y sumando esa parte de odio hacia mí misma y hacia la propia enfermedad porque pues hacía cosas que no y que además socialmente no son correctas, ¿no? Menos en México, ¿no? Que creo que somos bastante delicados en la forma de decir y hacer las cosas. Entonces, pues sí, te digo, hubo muchas personas que se apartaron de mí, ¿no? Que además no lo veo como de malas ni nada, o sea, simplemente digo, bueno, pues como en cualquier momento, ahí tienes amigos para las fiestas, Pues tienes sí. conocidos para tal,
pues vienes con esto y quien sabe que eres así, es bienvenido. Y quien no, Sí, pues no lo puedo controlar, ¿no? O sea, tomo las medidas lo mejor posible, pero fuera de eso, no hay más. Soy yo. ¿Qué más puedes, o sea, qué más puedo hacer para que tengamos amistad? Pues no. Pues tal vez creo que no es la corriente adecuada. Y no totalmente. son las personas adecuadas, ¿no? O sea, Ni justo aguantan si, nada. pues ni aguanta nada, ¿no? O sea, tampoco es que vaya a suceder diario y aparte, pues si vas a estar con alguien, vas a estar con alguien, qué irónico, ¿no? Que sean gente que se iba a formar de médicos y que no pudieran tolerar esta situación. Pues entonces, ¿qué iban a hacer después? ¿O No, y por qué? sabes, creo que de las peores, o sea, porque yo pasé esos primeros 4 o 5 años con el diagnóstico ya como tal. Y pues no, te digo, o sea, innumerables veces al hospital, no sé, con fracturas, cirugías que tuve que tener por eso, etcétera. Y la última vez, antes de tomar la decisión de la cirugía, mm, tuve como una intoxicación a uno de los medicamentos, ¿no? O sea, también probé innumerables medicamentos y de verdad que hay veces, millones de veces que digo, sería mejor tener crisis a estar tomando estas pastillas, ¿no? Pero en una de ellas llegué a urgencias, estaba mi médico que llevaba el control, pero es que yo llevaba por ahí unos 3, 4 días que de verdad parecía que estaba borracha todo el tiempo, ¿no? Borracha, drogada, o sea, yo no podía, me paraba y caminaba de lado, todo lo comía, lo vomitaba. Bueno, el chiste es que llegué al hospital y en un momento me metí en urgencias, estaba yo sola, digo, ya también era mayor de edad, y el médico le dijo, o sea, me empezó a decir, ya, Amparo, dime con qué te drogas, dime con qué tomas, dime con qué tal, ¿no? Y yo, o sea, ni me acuerdo, ¿no? Lo sé porque en ese momento por algo entró mi papá a llevarme algo y mi papá es la persona más tranquila del mundo, o sea, nunca, creo que son pocas las veces que lo he visto enojado o son de las personas que están muy enojados y se quedan callados, pero en ese momento así salió, creo que hasta el apellido de mi abuela, ¿no? En él. Y fue como de, es que, no, y así como en ese momento casi se lo agarra a golpes y se lo sacó y dijo, no trata así a mi hija. O sea, a ver, lleva 3 días que está acostada en una cama que no puede ni moverse y le estás diciendo que se está drogando, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí finalizó el caso con ese doctor. Sí, Y seguro. por, y por una casualidad, una amiga que era muy buena y rotaba, cuando íbamos a un hospital se iba donde ella quería rotar. Entre esos rotamos en el general y ella rotó en el área de neurología, en específico en la zona de epilepsia, que en el general hay. Y entonces se hizo muy amiga de uno de los doctores. Y fue cuando ella me dijo, mira, algún día la vas a necesitar, me dio la tarjeta y justo yo la tenía como por ahí guardada. Y fue cuando él fue, me revisó y me dijo, mira, por lo que veo, etcétera, lo ideal sería cirugía, ¿no? Ya quitamos esa parte, tiene sus consecuencias, tal, 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 pero pues vamos a hacer el abordaje completo. Y entonces parte del abordaje fue la parte psicológica, la parte neurológica y la parte, pues bueno, de ver específicamente dónde era la lesión. Y bueno, hicimos toda esa parte y fue cuando decidí, o sea, sí me dijeron, mira, por el área que tomamos específica puede haber problemas de lenguaje, de memoria, a corto plazo, etcétera. Y bueno, procedió la cirugía, la verdad es que el momento de la cirugía sí fueron momentos muy dolorosos, ¿no? Sobre todo cuando tienes una como coronita que te ponen para ubicar bien dónde está la zona de lesión y pues esperar a que convulsiones, ¿no? Para poderla determinar bien y cuando entren poder entrar a esa parte en específico. ¿Cuántos años tenía Zampa? ¿Hace cuánto fue? Tenía 24, 24 años. Ahí Una fue cuando. bebé. Y todavía no había, o sea, en ese momento yo estaba en la carrera y estaba por entrar al internado, pero me dijo, en la escuela me dijo, mientras no estés controlada no puedes entrar al internado, ¿no? Entonces, me salté un año, al año siguiente, pues según ya estaba medio controlada, no fue por completo y fue cuando pasó esto que les comenté y ya decidí que la cirugía y fue como un año de rehabilitación en el cual, por supuesto, mi memoria antes de la cirugía era perfecta, o sea, me acordaba de todo. Sin embargo, ya de ahí en adelante, o sea, me decían, ¿qué desayunaste hoy? Y yo, chin, o sea, no me acuerdo, ¿no? Y eso había pasado una hora, ¿no? Oye, pásame eso que está ahí, ¿no? Y es como de,
dime qué es lo que quieres que te pase. Y yo, eso, que tiene cuatro, como palitos, tiene uno intermedio, lo pones y primero va el cuchillo, luego va eso, luego va la cuchara, hay de diferentes materiales. O sea, yo te lo podía describir como quisiera, es más, te decía, hay uno que es de 3 y sirve para otra cosa, ¿no? Y en las mesas lo organizas, decía toda esa parte, pero el nombre de tenedor para mí era imposible, ¿no? Entonces pasaba la siguiente plática y se me olvidaba otra cosa y de repente, lo que quería hace rato era tenedor. Y entonces pues fue el tomar toda una rehabilitación pues para aprender a aprender de otras formas diferentes y que pues bueno, esas lagunas con el paso de los tiempos ha, ha mejorado, ¿no? Por momentos, pues cuando estoy más cansada o cuando he tenido crisis o eso, pues como que se acentúan, pero en general creo que he aprendido a aprender de formas diferentes y a superarlo y a tener esas partes como compensatorias de esos problemas pues, que están por parte de la cirugía, ¿no? Que creo que todavía, como les decía, el más difícil es saber si lo que siento es real o no es real por momentos, ¿no? O sea, por momentos es como de, a ver, es que ahorita no sé, tenía esto con ustedes y entonces estoy nerviosa, pero estar nerviosa es correcto o no es correcto, o sea, o debería o no. Entonces empiezas también como, pues como a cuestionarte esas partes y hay veces que te las cuestionas tanto que dices, es que creo que lo estoy usando de pretexto. Y entonces ya no sabes cuál es la realidad en eso, ¿no? Entonces es un poco difícil esa parte. Oye, Ampa, ¿y qué piensas de que, o sea, no te permitieran estar en el internado de medicina pues porque tenías epilepsia? O sea, ¿qué opinas de que te hayan dicho que a lo mejor no ibas a poder terminar la carrera? O sea, ¿cuál es tu perspectiva de eso? Mira, desde que la empecé a presentar, tuve maestros que me apoyaron muchísimo. Tuve otro que la vida trae consecuencias, ¿no? Pero me dijo que en definitiva, ¿para qué estudiaba medicina, no? Si no iba a ser capaz, si no estaba en las condiciones correctas y que mejor me fuera a estudiar. La verdad es que eso creo que me duele más esa parte que lo que realmente me dijo a mí, o sea, que me fuera a estudiar, no sé, hotelería, chef, algo así. Y para mí también son cosas súper complicadas esas, o sea, ¿por qué también haces de menos a personas que están estudiando lo que también tiene un valor que tiene, ¿no? Entonces, después de eso yo salí de esa gran discusión y entonces llamé a mi casa y le dije, mamá, es que me pasó esto con este profesor, me dijo esto. Mi mamá ni me contestó, ¿no? Y en ese momento como que a veces hizo un clic y le dije, no, espérame, ahorita voy a hablar con él y le cuelgo, ¿no? Y me voy con él y le digo al profesor, oiga, es que no es justo lo que me dijo porque en su materia soy la mejor, en general o sea, de promedio soy la mejor estudiante, que sí, que me pasa aquí, tengo que esperarme media hora a salirme, pero regreso, estoy en clases, hago esto, tal. Entonces no es justo o sea, que por decir tengo epilepsia, pues ya se me limitan las cosas en la vida, ¿no? Les digo que hay consecuencias en la vida porque se terminó con una enfermedad muy complicada y era cirujano y ya no podía operar, ¿no? Entonces era como, o sea, como que dices, bueno, tal vez las cosas sí las pagas en la vida, ¿no? Pero como que el paso, lo que yo puedo decir desde mi parte, por ejemplo, de la universidad, la dirección me apoyó muchísimo, lo logré, o sea, por supuesto que me puso pausas. No sé qué hubiera sido de mí si hubiera hecho el internado sin estar controlada. Em, Tal vez las formas, ¿no? Cuando entré, otra que me pasó fue cuando entré al servicio social. Bueno, ya tuve que hacer ahí como, perdón, justo al internado, tuve que hacer ahí como en diferentes partes hasta que llegué a un hospital y había una doctora que me conocía muy bien desde alumna, ¿no? Entonces, al final, cuando acabé mi año de ahí, que era ir de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero generalmente acababa como a las 7 8, entonces me habló esta doctora y me dijo, ya paro, tengo que pedirte una disculpa. Y yo, pues, bueno, dígame, doctora. Me dice, no, lo que pasa es que cuando me dijeron que venías conmigo, o sea, que venías a este hospital, yo estaba negada a que fueras tú porque tenías que tener un trato especial, ¿no? Pero con el paso del tiempo me di cuenta de que realmente tú hacías más que muchos de los que están aquí de forma normal, ¿no? Con los tiempos, con las guardias y todo. Y realmente lo que hice fue juzgarte antes de que estuvieras como en esto, ¿no? Entonces, de verdad, una disculpa y pues que te mereces lo que quieras en la vida, ¿no? O sea, como que lo haces. Em,
cuando ya salí y una de lo que yo quería hacer en la vida era pediatra, pues realmente fui y busqué opciones y o sea, de la parte de no hacer guardias en los hospitales, y en la única que me dieron la opción era en el general, pero tenía que entrar como de 5 de la mañana como a 10 de la noche, de lunes a sábado o a domingo y tal, ¿no? Hasta que, pues realmente fue cuando dije, a ver, Amparo, hay veces que tenemos deseos en la vida. Digo, quisiera ser basquetbolista o algo que en la cual tengo que medir 2 metros y pues no voy a medir 2 metros, ¿no? Entonces tengo que adecuarme a mi realidad. Y entonces fue cuando dije, bueno, pues esa parte de la especialidad no es tu oportunidad, ¿no? No es tu forma, no. O sea, lo puedes hacer, porque creo que lo podía haber hecho, ¿no? Pero no era lo que me iba a dar a mi salud, tal vez, o sea, no era donde podía pasar de la mejor forma o llegar a ser como lo que quería. Entonces, como que lo veo como un árbol y dije, híjole, ya llegué al tronco, ya llegué a la parte en donde no puedo crecer, pues le jalo hacia otra parte, ¿no? Y de ahí fue que Claro. pues empecé las otras, como las otras partes de estudio, que se basan un poco en lo que yo tengo, pero a la vez como el querer, o sea, como el querer compartir esto que tengo y a la vez como poder luchar como por esas partes de personas como yo, personas con algún tipo de discapacidad, tal, pues que merecemos tener oportunidades como cualquier otro. Solo necesitan ajustes razonables, pero podemos, o sea, como podemos hacer esa parte. Pero sí es muy complicado socialmente, y lo peor es, al ser complicado socialmente, a tu cabeza entra todavía más complicado de lo que está, ¿no? Y como con Sí, mayores claro. consecuencias, con mayores límites propios que te vas poniendo, porque realmente no encuentras, pues no eres lo que esperan de ti, ¿no? Y entonces, pues, no sabes bien. Es que me impresiona mucho porque es como si fuera algo que, bueno, es que pensándolo bien, iba a decir que es como si fuera algo que te da a diario, ¿no? Pero pensándolo bien, pues aunque te diera a diario, no. O sea, aunque te diera a diario, o sea, todavía no alcanzo a entender como por qué habría de generar tanto estigma. O sea, como siempre regresamos a que es una parte de una falta de información tremenda, porque en realidad, bueno, sí dices las verdades al final de la crisis. En realidad, quien sufre, o sea, quien está sufriendo la crisis eres tú. No sé por qué la sociedad se habría de hacerla sufrida como si a ellos fueran los que les pasara, ¿no? O sea, aquí a quien tendríamos que atender, que apoyar, que respaldar es a ti, no al revés. Lo que Entonces, pasa es y creo que, que hay muchas cosas meses que pasa así. Ujú. o sea, yo creo que nos cuesta mucho trabajo adecuarnos a las otras personas, ¿no? O sea, sí, es esto que dices, es como esta flojera. O sea, lo que esta doctora te expresó en un inicio es como de qué flojera vamos a tenerle que atender a la señorita, ¿no? Es como en primer lugar, ni siquiera sabía realmente si ibas a tener un trato especial o no, pero aunque lo tuvieras, como dice Sam, pues qué, ¿no? O sea, como que, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo darle un trato especial o diferente o adecuado o modificado a las personas que lo necesitan, ¿no? O sea, lo hacemos, tenemos, o sea, tenemos comportamientos y tratos diferentes hacia gente que solo tiene un privilegio no reconocido, por ejemplo, ¿no? Pues, O sea, y la gente actúa diferente y no tiene ninguna necesidad. O sea, lo hacemos por gente que o sea, que no tiene ninguna justificación, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no lo haríamos ante una necesidad real que aparte, en tu caso en específico, Ampa, o sea, es algo que, o sea, que de todas maneras regresas a la sociedad, o sea, tú pones al servicio de los demás tu carrera, tus talentos, tu propósito está puesto al servicio de los demás. O sea, lo mínimo que tendríamos que hacer como sociedad para ti, e insisto, para todo mundo, es como poner un poco de nuestra parte, ¿no? No hacernos los sufridos porque, ay, o sea, es que tú eres la que tiene epilepsia y a mí es a la que le causa conflicto. Ah, no, pues está cañón. O sea, pero ¿cómo crees? ¿No? Eso no me vuela la cabeza que digas esto. La verdad es que una de mis mejores amigas, es mi prima y también tiene una historia parecida a la tuya y ha tenido crisis convulsivas. Entonces,
nunca me ha tocado una, pero fíjate que en realidad nunca me tocó que tuviera como esta parte de la reacción como social, ¿no? Y viví mucho tiempo con ella, en fin. Pero sí me llama mucho la atención esta parte que en específicamente el gremio médico Somos de lo peor. se hiciera como así de, ay, qué barbaridad. Sí. Mira, una anécdota así que o sea, me marcó de una forma así, de las más tontas, ¿no? O sea, que yo lo puedo decir, es que ni siquiera tenía sentido que te sintieras así, ¿no? Soy una persona que le encantan las cosas de terror, o sea, me fascina. Y entonces estaba justo en esa época que estaba como medio descontrolada, todo. Y me tocó ir, estaba, no sé si se acuerdan que antes en el Toreo, allá por Satélite, hacían una casa del terror, así que caminabas y todo, ¿no? Era mi sueño Terrorífica, por eso. cierto. Y lo estaba, y quería hacerlo, y con las amigas y todo, ¿no? Y pues no se fue generando, hasta que estaba junto a esa muy buena amiga mía. Y, y con otras compañías. Entonces le dice, oye, entonces mañana, ¿qué hacemos? ¿Nos vemos allá o nos vemos aquí en el Inter para irnos juntos, tal, ¿no? Y entonces ella como que empezó así como que se quedó frita, ¿no? Y es como de, oye, así como de, cállate, ¿no? No digas nada. Entonces yo me quedé tranquila, ¿no? No dije nada, tal. Y entonces hasta que después le dije, oye, ¿de qué hablaban? ¿A qué van a ir? Ah, es que sí se armó para ir a lo de la casa del terror, ¿no? Así, casi casi lo que tú estás diciendo, a eso vamos a ir. Le dije, ah, ya. Le digo, ¿y por qué no me dijiste? ¿No? ¿Por qué no supe? Me dijeron, no, es que leímos la parte de los boletos, ¿no? Y decía que no se permite que entren personas embarazadas, personas con afección cardíaca y personas con epilepsia. Y fue como de, o sea, como mi estructura de, a ver, te lo dicen por qué, porque hay luces en específico, porque hay olores, porque hay tal. Tú sabes que a mí, la mía no se me detona con luces, no se me detona con olores, que esta parte, o sea, a mí de cierta forma, si estoy súper triste o súper algo, ¿qué hago? Veo una película de terror y eso me da, o sea, es como que, no sé qué es lo que sea, pero como que me da paz, ¿no? Y entonces, o sea, fue el saber que me decía alguien que sabía y que yo además estaba organizando eso, que no, por esa parte fue como de, se me cayó el mundo, ¿no? O sea, y así en muchas ocasiones que te das cuenta que es eso, pero saben, algo que me regañan un poco, ¿no? Alguien con la que platico actualmente, pero le digo, es que ya no lo tomo como personal, ¿no? O sea, como que más bien es su falta pues, de entendimiento, ¿no? O sea, de comprensión. Y como que lo dice y es algo que le falta a ella y no es contra mí, ¿no? Entonces eso me da como un poco más de paz, a lo cual me dicen que sí tengo derecho a enojarme, pero sigo sintiendo calma, ¿no? O sea, ya he aprendido que si hay estigmas, si hay todo, que pues lucho contra ellos, pero de la misma forma, ya no me importa, ¿no? O sea, por supuesto, me lo hace alguien que quiera o así, pues lo hablo y lo enfrento, pero ya no es va hacia mí, es falta de conocimiento y de interés. Ujú. Oye, Ampa, una de las cosas que dijiste como al inicio fue que esta falta de sueño Ujú, era un desencadenante para ti. Y quiero retomar esta parte porque justo pienso que a veces no le damos la importancia que tiene el dormir, ¿no? El dormir las horas adecuadas, el tener una higiene del sueño. ujú. ¿Por qué es importante o por qué te detona a ti la falta de sueño una crisis convulsiva? Mira, y eso ni siquiera nada más es a mí, ¿no? Eso sí es en general a todas las personas con epilepsia. Y es porque nuestro sistema, o sea, bueno, nuestro cerebro es un sistema de múltiples conexiones, las cuales tienen un orden y una forma, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa si no duermes, no? O sea, digo, si tú te la pasas 2 días durmiendo súper poquito tal y tienes tanto que, no sé, tu ánimo, cómo lo sientes, ¿no? O cómo sientes tu propia memoria, que de repente es como de, es que no me acuerdo de nada, ¿no? Y pues, ¿cómo te vas a acordar algo si tu cabeza no llegó al punto en donde debe descansar, ¿no? Para poder retomar la energía suficiente para conectarse bien, ¿no? Y Ujú, si de por sí eso nos pasa o le pasa a todas las personas que no tienen epilepsia, pues a los que las tenemos
Digamos que tenemos ese foquito o ese punto en donde se generan esas reacciones. Si por algo no dormimos, lo que logra de repente inhibir la transmisión de esas ondas anormales, pues deja de inhibir y entonces esas ondas anormales se aceleran más y detonan más en todo. Entonces, por eso es que el sueño es muy importante para nosotros que la tenemos y para cualquier otra persona. Exacto. Sí, o sea, me gustó cómo explicaste esta parte de no tiene la energía suficiente para funcionar. Y es que finalmente funciona a base de energía, ¿no? Entonces, si no lo recargas, pues es como un celular, que si no lo recargas en la noche, pues al día siguiente no va a tener pila, ¿no? Sí, sí, o que lo recargas con una batería mala, ¿no? O sea, dices, bueno, sí, entonces no puedo dormir, pero entonces tengo que estar despierta, entonces me tomo mi café y entonces Ujú. al tomarme el café, pues logro esa conexión adicional, ¿no? Y es como de, no, esas no son las formas, porque no sabes si esa conexión adicional va a ser buena o va a ser mala, o simplemente va a ser que tu conexión, que donde está el cortocircuito, por decirlo así, se le caiga el cable con la tira con la que estás inhibiendo ese cortocircuito y haya mayor cortocircuito, ¿no? Entonces, sí, en realidad creo que, y nosotros, o sea, yo creo que ese es de los puntos más difíciles para mí, tanto desde la parte de estudiante en ese entonces, la parte de estudiante actual y la parte de mamá, el poder, pues tener ese tiempo, darme ese tiempo suficiente para el descanso. Ujú. Oye, hablando de maternidad, Sí, dime, dime. ¿cómo le explicas esto a tus hijos? O sea, ellos saben qué hacer, saben, ¿te han visto en algún momento en alguna crisis o algo? No me han visto en crisis. Sí, digamos que la última dura que tuve fue hace como, no sé, como unos 3 meses. Y pues me fracturé la clavícula y entonces pues me tuvieron que hospitalizar, ¿no? Entonces o sea, se les contó y mientras estuvieron en casa era como el enojo, como de extraño a mi mamá, como de tal. Y de repente sí o sea, yo les comento que si me llega a pasar algo, pues le tienen que avisar a los abuelos, que tienen que tomarlo con calma, que yo tengo algo diferente, etcétera. Pero como tal, creo que ellos no han acabado de comprender porque no han visto, ¿no? Ujú. Pues qué es lo que tiene mamá. Claro. Y es que para un niño puede ser complicado. Bueno, un niño de la edad de tus hijos que tienen que 4, 7, 4 años. 4, ¿no? Yo ya los estaba agrandando. Sí, no, pues, ¿cómo comprendes algo tan complejo a los 4 años, no? Sí, sí, pero, o sea, pero ellos saben que mamá tiene algo, que por eso mamá se toma sus pastillas, que por eso Ujú. mamá tal cosa, que por eso hay veces que mamá pues no puede estar ahí. Y pues lo van entendiendo. Creo que lo han entendido mejor que muchos otros adultos. Exacto. Y que si pudieras regresar el tiempo, ¿no? Al como la primera vez que alguien te dijo: "Oye, Ampa, noto algo raro en ti, chécate a ver qué tienes", y que tú no le hiciste caso, ¿no? Ujú. O sea, si pudieras regresar el tiempo, ¿cómo hubieras manejado tú tu diagnóstico? ¿Lo hubieras hecho distinto? No sé, yo creo que, o sea, creo que el principal cambio que hubiera hecho sería el ir con una persona o con un neurólogo especialista en epilepsia, o sea, esa parte, y desde un inicio tratarlo desde la parte psicológica también. O sea, ¿Por qué? comencé la terapia psicológica como a los 3 años del diagnóstico, más o menos. Ujú. Y principalmente era por como las consecuencias que tenía la epilepsia conmigo en la escuela, con los amigos, con tal, ¿no? Pero yo creo que si eso se hubiera manejado de forma como integral desde un inicio, las cosas hubieran sido diferentes. ¿Por qué? ¿En qué hubieran sido diferentes? Principalmente en la comprensión de mí misma. O sea, te digo, creo que esa es como de las lagunas, o sea, más importantes porque es que es toda una etapa de duelo en la que pasas cuando tienes el diagnóstico y lo empiezas a vivir, ¿no? Y creo que sería mucho más funcional, ¿no? Y hace poquito lo vi y lo platiqué con otra persona, que pudiéramos pasar esas 5 fases hasta la aceptación del duelo, pero agregarle una fase más, ¿no? Y es como esa fase de oportunidad de poder decir, bueno,
lo tengo. Soy Amparo, tengo 39 años, tengo epilepsia, pero soy médico, soy mamá, no sé, fui deportista, estoy estudiando otra carrera, no, o sea, todas las cosas y la epilepsia no me define, simplemente es una más de mis características que está por ahí, pero con eso lo estoy aceptando, con eso es que estoy estudiando ahorita algo, porque algún día me gustaría poder trabajar en políticas públicas relacionadas a oportunidades laborales para personas con discapacidad, porque me gustaría, entonces, empezar a verlo como, a ver, ya pasé toda esa fase, ya lo acepté, pero puedo tener además oportunidades con base a eso, porque no me define, pero soy quien soy también, porque llevo 20 años viviendo con eso, ¿no? Entonces, creo que esas son las cosas que si comprendiéramos nosotros mismos la enfermedad desde un inicio, nos daría muchísimas más herramientas para vivir en paz, vivir felices, saber cómo manejarlo mejor y finalmente, pues vivir felices, ¿no? O sea, sin que esto sea una determinante más. Sí, porque esa negación durante mucho tiempo te puede hacer como rechazar esa parte de ti, ¿no? Y ahí entra la parte neurótica, como de no aceptar tu realidad, ¿no? De no quiero esto y me peleo con esto y no lo quiero aceptar y no quiero aprender a vivir con esto, ¿no? Así Y es. la aceptación es súper importante. Y o sea, cualquier diagnóstico, diabetes, hipertensión, lo que tú quieras, ¿no? Como que al principio es esta pelea de me niego, ¿no? Así es. Sí, es compleja, pero sí. O sea, y te digo, aquí lo hablemos porque le pusimos el título de epilepsia, porque es en lo que yo te puedo hablar, ¿no? De mi experiencia. Sí. Pero como tú lo dices, es en muchísimas otras cosas. Y que a ver, o sea, somos personas, la enfermedad es parte de nuestra realidad, ¿no? Entonces, pues en cualquier momento cualquiera lo puede estar pasando y además de cómo lo paso yo a cómo lo pasa el de junto, que tiene exactamente la misma enfermedad, tal, ¿no? Que era como lo que platicaba Sam ahorita de su prima, creo que era. Ujú. Este, pues realmente somos lo mismo, somos personas, tenemos lo mismo y tal, pero lo vivimos completamente diferente y no es ni bueno ni malo el cómo lo vives, ¿no? O sea, Ujú. simplemente es cómo lo vives y que si tú no comprendes qué es lo que pasa en la cabeza de cualquiera de nosotros, ¿no? Pues no tienes tampoco que comprenderlo, simplemente es apoyo, ¿no? Y sé que estoy ahí y listo, ¿no? O sea, también eso, pues creo que es lo que nos hace ser personas y que nos hace también tener esa parte de no lo haces porque quieres que lo hagan por ti en algún momento si lo necesitas, pero creo que dar en eso también te ayuda a que seas mejor como persona, ¿no? O sea, y que tengas más paz en ti mismo que, que simplemente, next, ¿no? Así no tienes eso, mira, no, yo no me llevo con personas que tienen, ¿no? Es como, yo no me llevo con personas que miden menos de 1,55, ¿no? Yo no me llevo con personas de cierto color de piel, yo no me llevo con, pues no, o sea, realmente es una simple característica más que no podemos cambiar y listo. Sí, que al final de cuentas es miedo, ¿no? O sea, miedo a lo desconocido, miedo a no saber qué hacer, miedo a no saber incluso qué decirte, ¿no? Hay gente que se trauma porque pues, simplemente por eso, ¿no? No, ¿qué le voy a decir? No, pues no le tienes que decir nada, ¿no? O sea, no tienes que hablar del tema incluso. No, Pero creo que sí es mucho el temor a este, hablar de las cosas que nos incomodan, ¿no? Sam, ¿regresaste? Perdón, es que estamos teniendo muchos problemas de internet. No sé qué sucede en mi zona de la ciudad. Y aparte no sabía que seguía. Entonces yo, ¿pero qué se hace? Pero ya volví. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Ampa. La verdad es que desde que me mandaste ese artículo que contaba tu historia, sí, pues no sé, como que entendí más como lo que habías vivido y supe que era una historia que podía inspirar a otros, como a ti te han inspirado otras historias que hemos hablado aquí, ¿no? No, entonces, y siento eso y por eso estamos haciendo ese podcast, porque todas las historias, o sea, podríamos entrevistar a cualquier persona así al azar y tendría una historia que Sí. contar y que inspirar a otro, ¿no? Y que de lo que podemos aprender. Entonces, por eso esta temporada me está gustando mucho porque es eso, ¿no? Como anímate a conocer la historia del que está al lado de ti
y aprender algo de esa historia, ¿no? Sí, y como, digo así como algo que quiero contar, que de verdad, o sea, no, y que es un trabajo que a mí me cuesta millonadas, ¿no? No midamos las cosas, o sea, no midamos el que, sí, porque Amparo la operaron y tuvo y tiene tal, ¿no? Y yo no lo tengo, ¿no? Entonces, ¿por qué es así, no? O sea, no tienes por qué compararte con otros. Si tú vives algo pesado, ¿no? Independientemente de que pudiera ser una enfermedad o que pudiera ser una situación en específica o todo, es tu situación, es la situación que se está viviendo y no intentemos darnos paz mental con que hay casos peores que los nuestros, ¿no? O sea, creo que me funcionó en mucho tiempo, pero ahora me estoy dando cuenta que no es la mejor forma porque eso hace que invaliden mis sentimientos y que realmente, pues, todos tenemos una realidad la cual tiene sus altibajos y todo, pero pues es nuestra y tenemos que vivirla de la mejor forma. Así es. Todas Sí, las esas historias son, son igual de válidas y de importantes, ¿no? y todas tienen algo valioso que poner al servicio de los demás y a tu propio servicio. O sea, todas sí lo atraviesas porque es parte de tu historia y eso es algo muy valioso. Muchas gracias, Ampa, Con mucho por gusto. compartirlo y poder incomodar esta parte, o sea, justo en esto que decían al final de lo que alcancé a oír, ¿no? De que, ¿por qué nos tienen que incomodar tanto hablar sobre las cosas que nos pasan y nos pasan a todos? O sea, en tu caso es epilepsia, a alguien más le incomodará, o le pasarán otras cosas, pero pues tenemos que seguirlo hablando y entonces por eso también todas las semanas invitamos a todo mundo a incomodarse con cada uno de los temas que traemos aquí para que todos podamos tener un poquito de esa inspiración. Sí. Muchas gracias a las dos y nos vemos la próxima semana. Estén Así muy bien. es. Muchas gracias. Bye. Síganos, compartan y nos vemos la semana que viene. Bye. Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes.